movimiento europeo en España. Vamos a tener un programa sobre este tema, una propuesta de la Facultad de Derecho de la UNED. Tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos María Bru Purón. Carlos María Bru es en este momento miembro del Comité de Honor del Movimiento Europeo de España. Ha sido presidente de este mismo comité y además vicesecretario de la AEC. Su larga trayectoria vital, política, nos lleva a distintos campos, distintos partidos a lo largo de su vida. Perteneció a Democracia Social Cristiana, dirigida por Gil Robles, también a Izquierda Democrática, dirigida por Ruiz Jiménez, y en este momento, creo que desde el año 70, pero ahora me corregirá, es miembro del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Hablar con Carlos María Bru del movimiento europeo es tener un trozo de la historia viva de este movimiento sentado en esta mesa. Por lo tanto, le damos la bienvenida y le volvemos a reiterar que es un honor contar con usted. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Señor Bru, hablamos de movimiento europeo y hablamos del papel de España. Muchos piensan que esto es algo relativamente reciente, que vino casi de la mano de la democracia o poco antes. Sin embargo, el movimiento europeo en España tiene ya una larga historia y un largo caminar y también bastantes dificultades. ¿Podría usted ponernos en situación y comenzar con esta historia? Bueno, vamos a precisar. Durante la dictadura no existía el movimiento europeo dentro de España. Estaba en el exilio. Lo que existía en España eran algunas organizaciones, asociaciones permitidas de tipo universitario, como el Centro Europeísta de la Universidad de Zaragoza, el centro también de ese tipo funcionalista se llamaba en la Universidad de Salamanca, regido por el profesor Tierno, y en Madrid se estableció una asociación que se llamaba Asociación Española de Cooperación Europea, cuyos objetivos naturalmente no podían ser, insisto, sino meramente informativos, culturales, enterarse de lo que era Europa, pero no establecer ninguna opción de tipo político, porque eso estaba prohibido. Efectivamente, en la AEC lo cierto es que radicaba en lo que era entonces Avenida José Antonio, en el número 43. Felizmente, hoy en día el movimiento europeo conserva la sede, hoy Gran Vía 43, y allí mismo tuvimos unas reuniones en las cuales poco después esos europeístas meramente informativos o culturales demostramos que éramos políticos. Y ahí estaban todos los partidos políticos clandestinos. Estamos hablando, para situarnos en el tiempo, ¿de qué año o de qué años? 1960. Se funda, y lo funda además una organización muy próxima al régimen, católica, pero evolutiva, como fue la Asociación de Propagandistas, con un hombre, don Francisco de Luis, los cuales ya intentaron ver lo que era Europa. Y por el ministro Castella, en aquel momento se permitió la constitución de esta Asociación Española de Cooperación Europea, AECE, en la que, insisto, poco después descabalgamos todos los partidos políticos. Entiendo, por tanto, que esta primera asociación se creó en principio sin ánimo político, porque no estaba permitido. Formalmente no. Formalmente, aunque luego fueron entrando todos. Claro. Y además no solamente la oposición dentro de nuestro país, dentro de España, sino sobre todo los que estaban fuera. Bueno, esa es otra cuestión. Inmediatamente nos interesó establecer contacto con los europeístas en el exilio. Y los europeístas en el exilio se habían trabajado y habían trabajado muy bien. O sea que estaban en plena efervescencia, en plena actuación. Y además con ese nombre, Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Es decir, en el interior tenemos la AECE y en el exterior el CFPM, o Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, del cual Madariaga, con aquella locuacidad que le caracterizaba, dijo: son las dos medias naranjas de una sola naranja. Las dos organizaciones. El por qué se constituyó en Europa el CFM, porque hay un momento cumbre, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Congreso de La Haya en 1948, en el cual todas las fuerzas políticas europeas
tanto los que habían sido vencedores como habían sido vencidos, y por otra parte los que eran ya los partidos políticos de orden europeo, como los nuevos equipos internacionales de la democracia cristiana, como la Organización Socialista de Europeístas, etcétera, todos ellos se reunieron en La Haya y ahí ya asistieron 5 personas del exilio español. Esas 5 personas eran Salvador de Madariaga, Indalecio Prieto, el doctor Trueta, el señor Xirau y un nacionalista vasco, don Manuel Irujo. Ellos formaron parte oficialmente de ese Congreso de La Haya y, como se ha dicho, lo dijo uno de los fundadores, Denis de Rougemont, del Congreso de La Haya del 8 de mayo de 1948 nació verdaderamente Europa. Y ahí estaban aquellos españoles exiliados. Vamos a seguir en esta historia, pero aquí me gustaría hacer un paréntesis. ¿Por qué pensaban miembros y personas muy destacadas, pero de distintos partidos políticos, de distintas maneras de pensar, que Europa era la clave, que hacer más Europa y España en Europa era la clave para la democracia, para la apertura, para la convivencia? Bueno, por parte de los que eran políticos y partidos políticos con responsabilidades oficiales en los países, tanto, insisto, antiguos vencedores como vencidos, ellos habían sabido que precisamente esas 2 guerras mundiales, del que Hobsbawm llamó el siglo XX corto, que empezó con una guerra mundial en 1914 y puede decirse que terminó con otra guerra mundial que terminó en el 45, aquella primera mitad, fueron todos conscientes de que esas guerras, como otras muchas luchas como antecedentes, todas vinieron de la obcecación de que los estados representasen naciones y que tenían que ser enemigos entre sí, y que llegaron a la conclusión de que toda esa triste y dura historia de contiendas, de guerras, de nacionalismos habían de terminar y que la única forma era conjugando esfuerzos y haciendo entre todos algo que era una unión superior, la unión de Europa. Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, pequeño, porque nos vamos a ir al 4º Congreso del Movimiento Europeo que se celebró en Múnich. Aquello que luego tuvo mucha trascendencia también dentro del régimen, el contubernio de Múnich, dentro del régimen franquista me refiero, y que tuvo una gran importancia para lo que iba a venir después, para la construcción de España, para la Constitución, para la concordia. Sí, dentro de la ECE estábamos los partidos políticos clandestinos, demócratas cristianos, socialistas, socialdemócratas, etcétera. No el Partido Comunista, el cual estaba también frente al régimen, pero que, como todos sabemos, entonces no estaba conforme con la construcción europea y, por tanto, estaba aislado en este tema. Estos partidos políticos, así como algunas organizaciones europeístas, los monárquicos también, con Joaquín Satrústegui, nuestro admirado Joaquín Satrústegui, al frente, todos ellos estábamos conformes en que la única vía de democratización para España había de entenderse a través de 2 elementos. Primero, contactar con el exilio, con los vencidos, porque había que llegar a la reconciliación. Segundo, que la democratización solamente se podía y se debía hacer a través de Europa, porque Europa, lo que eran entonces las comunidades europeas, eran la fórmula para que España se democratizase sin otra nueva contienda, o por lo menos sin graves lesiones, y por otra parte es que el triunfo de la democracia en España significaría el poder ingresar en Europa, que queríamos hacerlo. Y señor Bru, ¿cómo fue? ¿Qué pasó en Múnich? Bueno, pues pasó que nos entendimos. Como es lógico, nos pusimos en contacto, los del interior, Gil Robles sobre todo, José Frigo Carvajal por el Partido Socialista, etcétera, con los del exilio, con ese Consejo Federal Español del Movimiento Europeo que radicaba en París y que formaba parte del Movimiento Europeo Internacional, con Salvador de Madariaga al frente, y entonces nos pusimos en un contacto, el cual fue constante, y llegamos a la conclusión de que habríamos de hacer algo con claridad y dando la cara, y por tanto celebrar una reunión sobre los requisitos para que España pudiese entrar en las entonces comunidades europeas mediante una sucesiva o una gradual democratización. Y lo hicimos tan a la cara que solicitamos del Ministerio del Interior de entonces, en España, el celebrar una reunión en España misma, concretamente en Palma de Mallorca. Pero el entonces ministro don Camilo Alonso nos lo prohibió,
y no pudimos celebrarla. Al no poder celebrarla, entendimos que el único recurso que cabía suplementario era celebrarlo fuera de España. Previamente he de decir que siempre estuvimos interesados en explicar cuál era la fórmula para entrar en Europa. Y hay algo muy interesante y no muy conocido, que es un comité de naciones no representadas del Consejo de Europa, el cual estaba presidido, dicho comité, que radicaba en París, por el señor Montini, hermano del Papa. Y entonces, en ese comité de naciones no representadas, en la cual naturalmente se dirigían como más importantes todos los que estaban otro lado del telón de acero, también se acordaron de que había dos naciones representadas de dictaduras a este lado del telón de acero, que eran Portugal y España. Y nos citaron a los españoles, y allí fuimos unos representantes de la AEC, y creo recordar, porque son nombres señeros, yo creo, en la historia de la reconciliación española, Fernando Álvarez de Miranda, José Luis Navarro, Íñigo Cabero y otro que les acompañaba de menor importancia como era yo. Y allí hicimos ver cuál era el camino, lo cual nos valió, recuerdo, una bronca feroz por parte del cónsul de España en París, el cual quizá nos denunció, pero sin embargo salvamos un poco el tipo en aquel momento. Había una organización del exilio, el Consejo Federal Español Europeo, a cuyo frente estaban Madariaga y el secretario general Gironella, y había también unos representantes del régimen, entre los cuales estaban el que fue ministro entonces, Fraga Iribarne, los cuales hablaban de otra fórmula de ingreso meramente económica. No nos convencían. Antes de continuar, porque la historia es apasionante, pero me gustaría para todos nuestros oyentes también que vieran esta era nuestra situación, la situación de España. Estábamos invitados para representar a uno de los dos países que en ese momento vivía en un régimen de dictadura. Pero ¿cuál era la situación de Europa en paralelo? Quiero decir, en ese momento los países que estaban creando Europa, ¿qué estaban haciendo? Pues mire, una cosa no despreciable. Estaban creciendo a un 4 y un 5% anual. Eran los famosos 30 años gloriosos. A partir del entendimiento de la CECA, Comunidad Económica del Carbón y el Acero, el cual salva una viejísima contienda, el carbón y el acero, esos dos productos que han sido básicos para las guerras mundiales por su ruptura y por su enfrentamiento entre Francia y Alemania. Además de eso, se va progresando en otras comunidades, se va extendiendo al átomo, que entonces empieza a ser importante, y ya se va llegando en 1957, después de la reunión de Messina, al famoso Tratado de Roma, en el cual se establece el libre comercio interior entre todos estos países, lo que se integran entonces los 6. Y eso es un salto económico y un salto político también fenomenal. Y nosotros desde España estamos viendo, pues a través de lo que nos cuentan, por ejemplo, muchísimos emigrantes que iban a Alemania y a Francia en aquellos tiempos, lo que nos cuentan los numerosísimos, empiezan entonces bastantes y luego numerosos turistas que vienen a España a aprovecharse de esa Spain is different que dijo Fraga. Bueno, pues en virtud de ello van llegando, nos cuentan y vemos con admiración ese crecimiento europeo, no solamente en lo económico, sino también en lo político. Aquello fue un triunfo como no se ha conocido quizá en otras regiones de la historia nunca. Nos está dando usted las claves para que tanto el exilio español como los que estaban dentro, pero tenían estas ideas de querer pues ir a un camino muchísimo más amplio para España, que España mejorara económicamente. Por un lado estaba la economía, por otro lado la política, pero en esa mezcla de las dos cosas estaban ustedes intentando que no perdiéramos del todo el tren. Claro, en ese momento la propaganda del régimen, por ejemplo, se basa en la hispanidad, lo cual es muy importante y lo cual es algo que responde a una certeza. La hispanidad existe. El entendimiento con los países de Latinoamérica o Iberoamérica es profundísimo y fraternal. Pero económicamente era el pretexto del régimen, no era viable, porque nosotros teníamos pocas cosas que exportar a Iberoamérica. En cambio, teníamos muchísimo que exportar a Europa. Y esa dificultad de lo muchísimo que teníamos que exportar y que teníamos que comérnoslo, que era todas las frutas, etcétera, todo lo agrícola, pues no tenía otra salida sino Europa y Estados Unidos. Estados Unidos no era tan fácil y Europa los teníamos al lado. Entonces, por razones económicas, la única salida, aparte de los ingresos derivados de la financiación, del turismo, etcétera, todo ello
era necesario para poder salir adelante económicamente, porque teníamos muchas dificultades, era la integración en Europa. Esto, aparte, algo para nosotros muy importante, lo más importante, el llegar a ser un país democrático, llegar a ser un país con libertades públicas, llegar a ser un país con representación. Y sabíamos que eso solamente se podía hacer bajo el modelo de la democracia tal como imperaba ya en Europa. Y volvemos, si le parece, a esa pregunta, a ese punto de partida, que era este cuarto Congreso del Movimiento Europeo en Múnich. Van 137, creo, representantes Somos españoles. Exactamente 80 del interior y 38 del exilio. 80 y 40 y 58, me parece. 138 en total. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, ha habido un dato importante, que es que el ministro Castella, del régimen anterior, de la dictadura, solicita el ingreso a las comunidades europeas. Y por parte de las comunidades europeas se da un silencio, un acuse de recibo como única respuesta, un simple acuse de recibo. Ha habido, por parte de lo que era entonces la Asamblea de la Comunidad Económica Europea, hoy Parlamento Europeo, un informe aprobado por unanimidad, que es el informe Birkelbach, en el cual se establecen los requisitos para poder ingresar en las comunidades, y son, el primero, ser un país democrático. Con esos dos factores, el silencio, más bien el desprecio a la solicitud del régimen de Franco. Por otra parte, el informe Birkelbach, ya estamos totalmente armados de razón de que solamente mediante una evolución democrática es como vamos a entrar en Europa. Por tanto, una vez denegada la solicitud para celebrar esta reunión en el territorio español, pues hay un cuarto congreso, porque el movimiento europeo tiene una importancia enorme, están muchos países, están muchas organizaciones y tienen miles de afiliados y tiene unos congresos sucesivos. Ese congreso de 1962 es importantísimo en la historia del europeísmo en general, no solamente con respecto a España. Por ejemplo, fue el que estableció la idea, ya que tardó luego mucho tiempo en hacerse real, de la votación directa para la Asamblea, hoy en día Parlamento Europeo. Bueno, pues en ese congreso, que en ese momento está presidido por un francés, Monsieur Edgar Faure, se nos invita a que los españoles del interior y del exterior nos reunamos en unas jornadas previas, los 5 y 6 de junio, y ofrezcamos unas salidas para lo que nos interesa, que es el ingreso en la Comunidad Europea de entonces. Y efectivamente, nos reunimos en esos 2 días en el Hotel Regina, y esos 2 días anteriores, 2 comisiones, porque al principio existen ciertos recelos, pero pronto nos llegamos a hacer una comisión única de los interiores del exilio y hacemos un documento, el cual fue más o menos una reproducción del que ya previamente habíamos redactado en Madrid en la ECE, sobre los elementos para poder entrar en Europa. Toda esta situación, estas cuestiones, estas reuniones tienen un efecto posterior. Es decir, cuando ustedes vuelven a España, ocurren cosas, porque en España es muy mal recibido por el régimen su participación en este congreso. Bueno, ya durante la celebración del congreso, porque ya repito, los días 5 y 6 éramos las comisiones españolas y luego el 8 y 9, hubo un día de descanso, el 8 y el 9 ya es el congreso en su totalidad, porque había 1000 y pico congresistas en Múnich. Durante esos momentos ya la dictadura se mueve a través del cuerpo diplomático, con el marqués de Valdeiglesias al frente, para intentar interceptar nuestra declaración, cuya declaración había sido aprobada por consenso del interior y del exterior. Forcejean, se mueven de muchas maneras, inclusive con gobernantes del Estado de Baviera dentro de la República Federal Alemana, pero sin embargo no lo consiguen, porque el Congreso, el Movimiento Europeo, sobre todo Edgar Faure al frente, dicen que tiene que leerse ese documento, esa declaración, y esa declaración es aprobada unánimemente con una gran ovación por parte de los 1000 y pico congresistas el día 9, precisamente el día 9 de junio. Inmediatamente, claro, ya sabemos que esto es público. Ha habido un periódico, Le Monde, creo que es, me parece que Le Monde, sí, con unos informes un poco tergiversados por parte de un periodista, el señor Niedergang. Ya el régimen tiene conocimiento de ello y naturalmente nos esperan con las lanzas levantadas y enfrente. Lo que ocurre después, ¿nos lo puede explicar? Bueno, vamos llegando,
vamos llegando, van diciendo usted o al exilio o al confinamiento. Y recuerdo un hombre con un sentido de humor extraordinario, que era Jaime Miralles, que venía vestido de smoking, porque dijimos, tenemos que llegar inmediatamente. Había ido a Milán a ver la ópera con su mujer, y entonces ya se vino, inclusive con el smoking puesto, llegó al aeropuerto y le dijeron, bueno, usted opte entre el confinamiento o irse al exilio fuera de España. Y dice, no, yo no opto, optarán ustedes. Yo opto por mi piso en la calle de Turbano. Es por lo que opto. Ustedes son los que mandan. Naturalmente le mandaron al confinamiento. Cuando vieron que ya confinaban demasiados, eran 9 los que llevaban a las islas Canarias, a diversas islas, Fuerteventura, Hierro, Gomera, y cuando también habían expulsado, y que se fueron casi todos a Francia, 30, pues entonces ya vieron que había que cortar un poco, y algunos que llegaron más tarde, como yo, pues ya simplemente nos dijeron, bueno, venga usted aquí, nos quitamos el pasaporte y toda clase, naturalmente, toda clase de sanciones. Si le parece, vamos a dar un salto en el tiempo. Hace unos días, el 15 de junio, Antonio Tajani decía, cuando inauguraba una exposición sobre la Constitución española en el Parlamento Europeo, en la sede de Estrasburgo, decía que tanto la Constitución española como la propia España habían hecho Europa y habían hecho que fuera posible la idea de Europa. Si damos un salto desde el año 1962, desde este Múnich, desde estos comienzos, a lo largo de esta historia, hasta la muerte de Franco y después, cuando nosotros ya estamos haciendo un camino para ser parte de esta Europa, ¿qué destacaría usted? Bueno, yo creo que España influye de dos formas. Una, que luego ha servido, por ejemplo, para la integración de los países que estuvieron anteriormente en el anterior, detrás del telón de acero, etcétera. España, en virtud de la declaración del Congreso de Múnich, da la pauta para la democratización a través de la concordia. Se ha escrito, lo ha escrito Fernando de Miranda, cuando la transición fue posible, lo dijo también Satrústegui, porque nos dan el camino que estuvo en esa declaración de que excluyendo todo tipo de violencia y mediante el diálogo y la concordia se puede llegar a pasar de un régimen dictatorial a través de la integración en Europa a un régimen plenamente democrático. Está usted, por tanto, totalmente de acuerdo con el señor Tajani cuando dice que la Constitución española ha tenido un valor importante no solamente para España, sino para la construcción europea, para Europa y para nuestra integración en Europa. Y además la Constitución española tiene la virtud de tener en cuenta en un momento todavía previo, porque todavía no hemos ingresado en Europa, estamos en 1978, y sin embargo ya hay un artículo 93 en el cual se prevé la integración en organizaciones internacionales, entre ellas la comunidades europeas. O sea que eso ya se prevé. Pero por otra parte, España, con su Constitución, demuestra que se pueden establecer lo que podemos llamar una economía social de mercado, con unos derechos no solamente de primera generación, es decir, de las libertades propias de expresión, conciencia, etcétera, sino también unos derechos de realización social, los cuales, en el artículo 9 ya se dice, es conforme con la Constitución italiana, que hay que revocar las dificultades para que la gente pueda realizarse totalmente. O sea, esa idea de una economía social de mercado está recogida en la Constitución española, viene de la decisión keynesiana en toda Europa, de los 30 años que he hablado soberanos, los 30 años triunfales, pero la verdad es que en una Constitución está por primera vez recogido. Estamos hablando de la importancia de la Constitución para los españoles. Hemos dado este salto en el tiempo. Cuando España ya ingresa dentro de la Unión Europea y a lo largo de todos estos años, ¿cuál ha sido el papel de España y cuál es en este momento? Lo primero que fue dificilísimo fueron las negociaciones, porque ahí entran los intereses materiales. Y nuestro gran amigo, nuestro gran país democrático y gran amigo, país hermano como es Francia, es la que más dificultades pone, hay que reconocerlo. Con la presencia de Giscard d'Estaing, la verdad es que en ese momento los agricultores franceses se dan cuenta de lo que significa la exportación española, lo que para ellos es una competencia ilícita o por lo menos dañosa, y entonces lo pusieron muy difícil. Y la historia de las negociaciones, que fueron largas, se puede decir que
Yo tengo el Tratado de la Integración, es como un librote de 700 páginas. Aquello fue todos los detalles, lo que eran los temas sensibles que decían entonces, lo que eran los flecos, lo que eran los temas de la competencia lícita o ilícita, etcétera, lo que fueron de hecho la lucha por parte de muchos agricultores franceses, los cuales se cargaron camiones españoles, etcétera. Todo eso se resolvió, hay que reconocerlo siempre, mediante dos personas, una por Francia, el ministro Dumas, y una por España, el ministro Fernando Morán. Y ellos llegaron a un momento dado, cuando la situación estaba muy difícil, llegaron a un acuerdo y por fin, en el año 85, en el mes de marzo, en una reunión que tuvieron ellos inclusive en casa del propio ministro Dumas, en una villa junto a Burdeos, llegaron al acuerdo final y por fin en junio se decide y se firma el ingreso de España y de Portugal. Desgraciadamente nos falta muchísimo tiempo para poder acabar toda esta historia, pero por tanto, una vez que España entra y hoy ante ese desafío de Gran Bretaña con el Brexit, problemas de inmigración, ¿qué papel cree que puede jugar España después de que ha tenido tantísimos avatares para poder estar, tantísima lucha para poder estar? Ahora mismo, ¿cuál sería nuestro papel? Pues mire, hay un par de cuestiones en las cuales, si no estuviese España, la Unión Europea no haría su papel en el mundo que le corresponde. Por ejemplo, las relaciones con Latinoamérica, los problemas que ocurren en estos países de nuestros hermanos hispanoamericanos. Sin España no habría auténtica política europea respecto al continente sudamericano, centro y sudamericano. El otro es el Mediterráneo. Sin España no habría una auténtica política mediterránea. España fue la que incentivó que se llegase a lo que es muy poco todavía, que es un 0,7% del presupuesto europeo para los países del norte de África, etcétera, pero sobre todo para el tema tan sensible y tan duro, pero al mismo tiempo tan humano como es el de la inmigración. Y España es la que en este momento, como quizá no más que Grecia actualmente y más que Chipre y más que Malta, es el más sensible. Recordemos, por ejemplo, los 52.000 que han entrado hace muy poco, pues entonces España es la que puede dar una pauta para una política reflexiva, ordenada, la cual atienda a problemas que tenemos inclusive en España, en Europa, como es el envejecimiento de la población, como la necesidad de mantener las pensiones, etcétera, para llegar a lo que yo no sé si audazmente diría, llegar a un cierto grado de mestizaje. Para ello, la labor de España es verdaderamente imprescindible. Y luego también respecto a el fenómeno de la integración en sí. La integración para una política exterior, que siempre hay reticencias. La necesidad de una actitud firme, como por ejemplo respecto al Brexit. Nosotros queremos que esté Inglaterra y queremos, inclusive yo propondría que celebrasen un segundo referéndum. España puede insistir en ello porque sabe que el Reino Unido tiene también su porvenir y sus necesidades en Europa. Todo ello hace una política social y una política la cual estamos todos los españoles de los distintos gobiernos de distinta significación política insistiendo: el aumento del presupuesto europeo, la existencia de una política social europea, una política de pensiones y una política de paro europeo, etcétera. Todo eso, si no estuviese España, no se haría. España da a Europa y Europa también da a España. Claro, Europa viene, yo creo que nos ha impregnado. Esa juventud que habla indistintamente en inglés y en castellano, indistintamente en francés y en castellano, esa juventud que viene, va, esa necesidad de que la gente se entienda por encima de las fronteras, eso demuestra que Europa está metida en España. Señor Carlos María Bru, ha sido un verdadero honor tener a alguien que es historia viva de nuestro país, historia viva también de Europa, miembro del Comité de Honor de este Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y éxito.